hace que todo pase. Esta noche es la segunda fecha de Sound of Superstar, el ciclo de shows secretos de Adidas Originals. Atención, hoy se presentan los Syndicats en Art Lab, ahí en Chacarita. El que sabe a dónde ir. A las 8 de la noche, los Syndicats en Art Lab. Qué linda fecha. Hermoso. Además van a poder ver el show en exclusiva por el canal de Twitch de Urbana Play. Se meten en Urbana Play FM, lo buscan ahí en Twitch y pueden no perderse la tercera fecha. Entra en thesoundofsuperstar.com o en Adidas AR para enterarte antes que nadie. Syndicats a las 8 en el canal de Twitch de Urbana Play. Espectacular, me encanta. Linda fecha, Planazo. hermoso lugar, muy lindo todo. Che, hablando de música, ya que estamos, lo meto ahora. Mételo, Hoy hoy. a las 10 de la noche sale la nota con Emilia Mernes que hicimos para Música es Todo con Pauli. A las 10 de la noche en Urbana Play, por la radio obviamente, pero en todas las plataformas se la pueden encontrar. Son 40 En minutos YouTube. con Emilia Mernes, así que está bueno, es la nota más larga que dio hasta ahora. Muy, muy valioso. Tenemos un invitado, el señor Gustavo Gravia. ¡Bravo! Que reeditó el libro de Boca y de Sí. La 12, ¿verdad? Ah. O sea, una edición ampliada. Antes que eso voy a decir una sola cosa. Dígalo. Que sé que les va a molestar al lugar donde yo trabajo. A ver. Esto es una nave espacial. Es impresionante. Tetan en un sótano no tanto. que se está inundando. Pero esto es una nave espacial. No, es demasiado. Sí, el Salón de la Justicia, el escenario. De hecho, tocaron los Syndicats, que son 14, y vinieron todos. Estaban cómodos. Estaban Sí. cómodos, sí, estaban cómodos. No, Gracias, precioso, gracias, Hugo. precioso, Muchas gracias. Precioso y divino el programa que hacen. como Bueno, siempre. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, es una es ¿el libro lo escribiste cuándo? No, el original. El libro salió por primera vez en 2007. En realidad, el libro iba a salir en 2005. El libro es sobre Boca y su barra brava, la En barra la de historia Boca. de la barra brava de Boca, el libro iba a salir en 2005. De hecho, había firmado contrato con una editorial, pero esa editorial era la época en que Macri comenzaba a presentarse como candidato político en la ciudad de Buenos Aires, y se ve que la editorial tenían la idea de que Macri podía ganar y querían hacerle un favor. Un libro sobre la barra de Boca, porque ¿qué tanto lo mancha? Y era imposible. Macri es uno más de los tantos presidentes que tuvo Sí, que lidiar con la claro, barra. Pero era imposible Sacarlo. imposible que no se hablara de toda la relación Claro. de Macri con la barra de Boca. Entonces, en aquel momento, la editorial propuso algunos cambios. El editor del libro era Ezequiel Fernández Mur, el que a mí me había llevado. Me dijo, che, Gus, quiero que hagas este libro para nosotros. Era Ezequiel. Y Ezequiel le dijo a la editorial, lo conozco a Gravia. Dice, va a decir que no, y no va a devolver el adelanto. Y él dijo, y además, si él llega a tomar otra decisión... ¿No vas a devolver el adelanto? No lo devolví. ¿Y le vas a seguir cobrando a tus hijos que dejan la luz prendida en el cuarto? Sí, ambas cosas. Excelente. Impresionante. Bueno, Y Ezequiel además millonario. dijo, y además yo lo voy a bancar en la decisión. Si llega a tomar otra decisión, deja de ser mi amigo. Bueno, efectivamente, cuando Ezequiel me cuenta, che, quieren hacer esto, si no el libro no sale, le digo, el libro no sale. Eso fue 2005. Y le digo, no sale, y me quedo con el adelanto. Bueno, me dijeron, ¿te quedas con el adelanto? ¿Por qué crees que está bien esto que estás diciendo? Capaz que está Fue bien. una pero- decisión de ellos. No, está bien. Me diste un adelanto por un libro, no se suspendió, me lo quedo. pero para escribir Pero sobre está los bien, barras, para porque escribir yo sobre el los libro ya lo barras había tenés que hecho. ponerte en la piel de cómo es, uno. nunca escribí No, un libro. pues yo me había tomado 2 años para hacer todo ese libro. ok. Había viajado, No, sí. viajado Más a que un un- adelanto, es un pago por una investigación periodística. Claro, había viajado a un montón de provincias a buscar cada causa judicial en donde la barra de Boca había tenido incidentes, que imagínate que los tuvo en todo el país. Yo tuve que ir a Mendoza Exterior. a buscar, por ejemplo, un famoso hecho del Arco del Desaguadero en la década del ¿Se cagaron a 90. tiros? Sí, que se armaron a tiros con los La muchachos ruta. de Independiente en la ruta. Escúchame, en la historia, es apasionante la historia de la barra de Boca. Tengo una pregunta como previa que no se podría estar en el medio. ¿Se puede ser, no le quiero sacar la culpa a nadie, pero lo nombraba Macri, ¿se puede ser presidente de Boca y no tener vínculo con la barra brava? ¿O es imposible realmente? No, yo A creo... mí me da que es imposible, pero... No, a ver, yo creo que es imposible. Lo que pasa es qué tipo de vínculo vos armás. Digamos, Claro. Fíjate que Riquelme tenía muy poca relación cuando era jugador, y hoy que Sí. es presidente es una relación absolutamente umbilical la que tiene con... la Responden, barra brava. responden a él directamente. Sí. De hecho, el famoso partido que fue el año pasado... si no me El equivoco, cabildo abierto donde la gente puteaba a la comisión y la hinchada le pegaba a los que puteaban a la comisión. Bueno, A las- no, eso consejo. eso te da una pauta tremenda. Muy pero claro. Hubo un partido en Rosario, Copa Argentina contra Gimnasia,
que la barra de Boca la gente de Boca en realidad empieza a tener problemas con la gente de Gimnasia. La gente de Gimnasia estaba en una tribuna, la gente de Boca estaba arriba, y se mete la 12. Y se mete Riquelme. Y se después. mete a Riquelme en el medio. A separar, sí. A separar. A sacar a la 12. Pero- habla como si estuviéramos Era mucho. nosotros, Gustavo, mano a mano, con los mano a mano, jefes, mano a diciendo mano, no. Claro. pero después hace una declaración que vos decís no era necesaria. Porque yo creo que Riquelme hizo muy bien en meterse. Pero la declaración después es, no, si no fuera por los muchachos de la 12, acá podría haber pasado cualquier cosa. Entonces vos decís, me parece que le estás dando... Pero te hago una pregunta con respecto a eso, Gustavo. El Riquelme que no hablaba que no tenía relación o casi vínculo con la Barra Brava, era imposible que le dijeran algo porque era el máximo ídolo de todo, con Palermo, digamos, no era la chancha Rinaldi que no quería poner para la rifa. No, pero era una relación distinta. Acordate que Por Palermo eso. sí tenía mucha Palermo relación. con sí, ella. y Román se diferenciaba diciendo yo nunca les di un peso. Pero ahora Román como dirigente, si no está del lado de la Barra Brava, la va a pasar peor, me parece. ¿O no? Sí, supongo que sí. La verdad es que no lo sé. Vos podés limitar a la barra desde algunas maneras. No hay Digo, esos casos la en River, limita. claro, eso. River la limita. ¿Eso Claro. significa que no tiene barra? No, de ninguna no, manera. obvio. La tiene, pero está mucho más limitada. No tienen el dominio Es funcional curioso del a dónde se estadio. metieron socialmente, porque mucha gente que no entiende demasiado está del lado de la barra. Los admira. Déjenlas entrar, más color, los bombos. Mi hijo, Folclore, 17 años, como, digo, son delincuentes, asesinos, chorros, digo, no son tus amigos. No, pero bueno, es cierto que hay como toda una cultura del aguante que... Hay canciones que le lo cantan a la limita. barra directamente. Sí, un la montón. glorifican a la barra. Sí, a ver, si fuera solamente una cuestión de color, todos estaríamos de acuerdo que está buenísimo que me cuelguen la bandera, que me Obvio, toquen obvio. los bombos Sí. y todo. Ahora vos, si vas a la segunda bandeja que da a Casa Amarilla, que es donde está la 12, es la Torre de Babel. Sí. Creo que el idioma en que menos se habla es en castellano. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser si Boca tiene filtro? ¿Cómo entran todos estos turistas a la cancha? Bueno, la respuesta es... La barra vende el Sí. Barra Brava Tour. Vende y vende muy cara Muy bien. las entradas. Y hay muchos Ahora, turistas dispuestos a agarparlo, evidentemente. Sí. Y las entradas se cotizan hasta $150. Ahí obviamente no se puede realizar sin la venia del club. Y después muchos te dicen, pero pará, ¿cómo entradas físicas? Si no existen las entradas físicas, si te cargan Hay un en el juego. carnet. Ahora Claro. sí. No, existen las entradas físicas. Claro. Hay como 3.000 entradas físicas. Son las famosas entradas de protocolo. Son, claro, protocolo, invitados. popular no hay son las protocolo. cosas. Sí, El negocio grande, Hay. Bueno, ahí Claro lo que quieran Sí. imprimir, Claro, porque ahí sos lo que el se imprime dueño, de protocolo. sos el dueño de las entradas. la Barra Brava de Boca como unidad de negocio enorme arranca con el abuelo, ¿verdad? No con Quique el carnicero, ¿no? No, arranca con el abuelo. 80s. En los 80, claro. Quique el carnicero en realidad tenía el beneficio de ingresar con su grupo a la cancha y de los viajes a la Copa Libertadores en la época del Toto Lorenzo. Sí. Recuerden que el primer título de 70s. Boca es a fines de los 70. Pero el que genera una cuestión mucho más empresaria es el abuelo. De hecho, durante el reinado del abuelo en la 12, el abuelo le gana a la barra en un recordado partido en Rosario. ¿Cómo se la gana? Se En la un partido gana- de truco. La mejor Prepara mejor asado La que mejor Quique el parte. carnicero. La mejor parte. No, se la gana porque él ya había armado un ejército muy fuerte de gente que lo seguía de la... Sí, pues son ejércitos sí, pero prusianos claro, que, digamos, está el líder y todos los combatientes atrás. Él se la gana, él tenía mucha llegada con toda la gente de La Matanza, sobre todo la gente que estaba cerca de la cancha de Almirante Brown, todo lo que era Ruta 3. Él arma un grupo grande. Porque él es hincha, porque él era hincha del Él Almirante. era, claro, él vivía ahí. Sí. De hecho, en San Justo estaba el almacén de los padres. Y él arma todo ese grupo y suma todo el grupo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Él suma todo lo que es Villaluro, Liniers, sobre todo Mataderos, Villa Lugano, que de ahí va a salir el que va a llevar el día de mañana a Rafa Diceo a la cancha, que es una persona llamada Manzanita Santoro que fue asesinado. Manzanita. Claro, Sí. que Ah, fue los asesinado cantitos. a unos 10 años más o menos. Bueno, y van a un partido de Rosario, ya estaba todo mal porque el abuelo ya tenía mucha gente, decía, nosotros queremos los beneficios. Quique le decía, no, beneficios son los nuestros, como mucho pueden entrar a la cancha. Y en ese partido, en la previa de Rosario, en un partido con Rosario Central, los agarran y los masacran al grupo de Quique el Carnicero. Cuando vuelven al partido siguiente, juegan de local, Quique que tenía mucha relación con la dirigencia, con el Toto Lorenzo, y tenía mucha relación sobre todo con la policía, con la 24 de Avellaneda. Antes la Ese es comisaría- otro vínculo a explorar también indispensable, para una barra. Si Indispensable. no estás conectado con la policía, no tenés una No. barra. ¿Qué hace Quique? Le dice, che, agárrenlo a
al abuelo cuando venga con su gente, porque si no yo no puedo entrar y Claro. yo vuelvo a coronar. Y la barra del abuelo estaba reunida en Plaza Mateu. Lo agarran al abuelo. El abuelo iba con un 128, yo no me acuerdo si era Europa o Super Europa. Mirá qué época, ¿no? Mirá qué época. Del 128 del abuelo al casamiento de Rafa Diceo. Sí, o a la casa que se quiso comprar ahí en el Country Abril. Y lo agarra la policía. No lo se dejaron. Se lo Sí, lleva le preso. cortaron las piernas. Obviamente se corre la bola y todo lo que estaba en Plaza Mateu. Primero, van a correr, la pelea dura nada, dura 7 minutos al grupo de Quique el Carnicero y van hasta la comisaría y dicen, nosotros te pudrimos todo si no lo liberan al abuelo, y el abuelo entra a la cancha y se corona como el nuevo rey de la 12. Imagínate La saliendo de la comisaría. Las Ah, patas son barra, policía, justicia. Barra, Digamos, policía, conoce- justicia, dirigencia deportiva. Dirigencia del club. ¿Jugadores? Sí, jugadores aportan, Pues- pero el jugador es más un rehén que otra cosa. ¿Qué puede hacer un jugador, no? Te dicen, tu hija va a tal jardín, no sé, que un comentario así es suficiente para que le des un mano. Sí. De hecho, cuando vos hablás con dirigentes, muchos dirigentes también te dicen ser rehenes. Yo Y puedo sí. entender que Lo son, el presidente pero Villa Dálmine puede ser rehén. no da lo Daniel mismo. Angelici en Sí. su momento, que manejaba la justicia de la ciudad y buena parte de la justicia federal, me dijera a mí que vínculo era con el rehén. presidente de la nación. sí. Vínculo del presidente. Y vos decís, che, tenés un poder demasiado fuerte. Está ¿no? blindado, no ¿Y te va a pasar Cantero? nada. ¿Y Cantero? Bueno, y Cantero así terminó, vos lo sabés Bueno, bien. vos sí, sos por eso te independiente. pregunto, porque no quiso ser rehén, pero le Mm. fue muy A ver, mal. Con Cantero, ¿qué pasó? Él llega al poder con una sola estrategia política, que era no vamos a ser campeones, vamos a echar a la barra. La barra de Independiente había tomado por completo el club en la época de Comparada con Bebote Álvarez a la cabeza. Para que se den una idea, Bebote aparecía como el intermediario. En aquel momento habían cambiado todas las plateas de Independiente, de las butacas de la platea, y él aparecía como intermediario de la compra de las plateas a una firma italiana. Y le pagaban una comisión. Digo, para que se vea el vínculo y la cantidad de guita ¿Cómo llegó hasta que ahí? se llevan. Bueno, Cantero, con toda la indignación que había, además la barra le pegaba a los hinchas comunes porque el equipo andaba mal y insultaban a la comisión. Cantero llega con esa situación y la lleva a Florencia Arieto como jefa Claro. de seguridad Sí. deportiva. Impresionante. Cuando Y era acá. Vuela a la barra de entrada, le pone un derecho de admisión, pero muy extenso, a los 30 capos de la barra, empezando por Bebote Álvarez. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Independiente empieza a perder partidos, y los empieza a perder muy seguido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se crea el mito popular por intermedio de la barra de Que que los, esto pasa porque nos peleamos con la barra. los jugadores están amenazados de muerte, que si ganan, como favorecen a Cantero, ¿Era verdad? no. Entonces, el mito era, hasta que no vuelva la barra, Independiente no gana. Cantero da un paso atrás en su lucha, 6 meses después deja volver, a Bebote no, pero dice, bueno, pueden volver. Obviamente las 4 caras que conocen todo no pueden volver, si no es un escándalo. Arieto se va, dice, esto es un paso atrás, yo me voy. Vuelve la barra, e Independiente siguió perdiendo y se terminó yendo al descenso, porque era un mal equipo de fútbol. Pero esas creencias populares que anidan muy fuerte en los hinchas, terminan muchas veces conspirando también contra Vamos A Boca, a volvamos Boca. a Boca. Yo quiero- Diceo, Mauro Martín. Diceo diciendo tengo los teléfonos del poder, como esa parte de... Los tiene. Sí, evidente. Los es tiene. evidente. Bueno, el Cada tanto tiene un casamiento- revés, pero... El casamiento anterior de Diceo, no el último de este año, sino el que se produjo con Soledad Espineto. Soledad Espineto era, para que ustedes entiendan, la secretaria privada del gobernador bonaerense de por entonces, que era Felipe Solá. Imagínate. Secretaria privada de Solá. Del gobernador bonaerense. de reacuerdo. Bueno, El gobernador, sí, sí. Un imagínate montón. si no tenía los teléfonos del poder. A ese casamiento fueron muchos funcionarios. Entre ellos fue el fiscal Carlos Stornelli, que estaba en la Comisión de Seguridad de Boca, que era fiscal federal de la Nación y estaba bailando el trencito. No, Stornelli estaba en ese sentado ahí casamiento. en el campo de juego de Boca, en los Bueno, partidos clave. Claro, y estaba ahí en el casamiento entre tantos otros. Es decir, él tiene. ¿Por la qué verdad, puede tiene un poder. pasar esto sin que se transforme en un escándalo? ¿Quién lo tiene que poner en la categoría escándalo? ¿Es el periodismo que no? Es porque digo, tu laburo es muy valiente, vos te metés, te lo No. deben decir todo el tiempo, si tenés miedo, las preguntas que más te deben hacer, ¿no? Sí, nunca fue un escándalo. El escándalo solamente se produce cuando hay un muerto. Si no es, ¿por qué atacás a la Pero un barra de fiscal Boca? va al casamiento del No pasó jefe nada. de la barra de Boca. Nadie le pidió explicaciones. Además, yo publiqué la nota, me acuerdo, en Olea, doble página, con la foto del casamiento en donde se los veía claramente. Y no pasó nada. También es cierto que los barras tienen una validación social
Sí. muy importantes en el mundo del fútbol. En ese casamiento, por ejemplo, estaba Diego Armando Maradona. Sí. Y Gustavo, ¿por qué comparten el poder Rafa y Mauro cuando históricamente la idea que uno tiene siempre es hay un líder y después una estructura piramidal? Porque solos no podían volver. Cuando Rafa va preso en 2007. ¿Por la pelea con los de Chaca? No. Por la pelea con Sí. los de Chaca Un el amistoso. año del 99. Pues hay dos, una del 99 y otra del 2003. Ellos van presos por la del 99 recién en 2007. Es la que tiene el video, que La se que lo tiene ve el a él video, que pateando. se ve a él pateando. Pateando en el piso, sí. Él deja al frente a las dos personas de su mayor confianza, que eran Tyson Ibáñez, le dicen Tyson, imagínenselo como Tyson, y a otro que le dicen Topadora Kruger, imagínense una topadora. Que eran sus dos personas de confianza y dice, bueno, ustedes dos se quedan y me cuidan el negocio hasta que yo salga de prisión. Le habían dado 4 años y 3 meses. Y ahí ya estaban en una línea importante Mauro Martín y Maximiliano Mazzaro, que en un viaje a Brasil, que debe haber sido menos de un mes después que cae en prisión Rafa Diceo, le hacen la rebelión Un golpe de adentro estado. de los micros, le hacen el golpe de Estado, los dejan varados a la altura de Entre Ríos. Pero convencen a todo lo demás, Sí, esto sí, es sin Diceo. Ellos ya tenían un grupo grande Ajá. y la verdad es que Topadora y Tyson no tenían los mismos contactos ni las mismas luces que... Claro. Rafael Diceo es un empresario. No, Un empresario. es un chavo muy hábil, no Muy hay duda hábil. de eso. Ha dado notas periodísticas con muchos de nuestros compañeros y amigos. Con vos también. Le ganan la barra ahí y se la quedan ellos, se la quedan Mauro Martín y Maximiliano Mazzaro. Cuando los Diceos salen de prisión junto a otro grupito que había caído preso, le dicen, bueno, devolvé. Venga. De ninguna No, manera. le dicen. esto ya es nuestro. Esto ya es nuestro. Y ahí se arma una guerra feroz. En esa guerra feroz viene ganando siempre Mauro Martín con Maximiliano Mazzaro. Pero esa guerra es en capítulo, porque Guerra Feroz, para Sí. mí se cagan a tiro y se acabó. ¿Cómo dura meses? No tenían manera de desbancarlo. Van cooptando gente. No tenían manera de bancarlo porque el club apoyaba directamente a Mauro Martín. Ah. El club quería a Mauro Martín. Entonces, Angelici en esa época. Sí, Angelici. Decía, mi hombre es Mauro Martín. Con lo cual, la política se había alineado a Mauro Martín, los organismos de seguridad se habían alineado a Mauro Martín era el único dueño. Dice, hola, decía la guerra. Yo no sé si ustedes recuerdan un partido en que van a la tribuna de enfrente, logran meterse. Uno en cada tribuna. Uno en cada tribuna. Sí, me acuerdo. Unos le cantan, no les importaba cantar por boca, uno le canta a Obvio. otro y está la famosa imagen que nosotros publicamos en aquel momento Está- de está Mauro haciendo Martín así. haciéndole, te voy a Sí, cortar claro. el Bueno, cuello. perfecto, está señalando buenísimo, a la otra sí. tribuna. Abajo hay un partido de fútbol. Bueno, vos decís, ¿cómo? Bueno, pará, después de eso, después de ese partido, Boca jugaba en Santa Fe con Unión, los emboscan a la altura en la autopista Rosario-Santa Fe, a la barra oficial que comandaba Mauro Martín. Desde un puente les tiran con ametralladora. Mauro Martín recibe, ¿Ametralladora? sí, Mauro Martín recibe 3 balazos, le salvan la vida en el hospital intersonal de Rosario, a donde llega. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hoy estén juntos? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que después, ¿quién cae preso? Mauro Martín. Ah, ahora estamos a mano. Y Mauro Martín se la deja al que venía abajo, diciendo, vos me la cuidás mientras yo esté preso, que era Fido Debó. Y Debó, cuando sale Mauro Martín de la cárcel, y le dice, hey, es mi turno. Le dice, lo mismo que vos le hiciste a Diceo, te lo hago yo a vos. La barra ahora es mía y vos no podés volver. Y Mauro Martín y Rafael Diceo se dan cuenta que por separado ninguno tenía el poder suficiente para volver. Entonces se alían. Y aliados, Fido de Bo no le duró nada. O se resistió. Por cantidad de piernas, como le llaman ellos, a la cantidad de barras que maneja cada uno, le alcanzaba y le sobraba para dar la batalla. Lo que no tenía eran los contactos políticos que sí tenía Mauro y Diceo. Y no estaba para negociar Para que un triunvirato, digamos. Sí, se intentó. Para que te des una idea, vocal, un el cargo. regreso de Mauro Martín y Rafael Diceo se gesta en un restaurante, a ver si saben de quién es, que queda en La Richeri, muy cerca del aeropuerto de Seiza, que se llama El El Mangrullo. Mangrullo. El Mangrullo, sí. De Granado. De Granados, ¿no es? Bueno, ¿sabés quién era? Intendente de Seiza. No solo en aquella época no era intendente de Seiza. ¿Qué era? Ministro de Seguridad bonaerense. Ministro de Mirá Seguridad vos. se reúne con los Barra Bravas. Ahí se gesta El fiscal va al casamiento de los Barra Brava. El juez va al casamiento de los Barra Brava. Ahí se gesta el acuerdo y le dicen, bueno, pero ¿y Fido, qué sé yo? Bueno, a Fido le venían haciendo una guerra de guerrillas, van a una fábrica de muebles que él tenía en San Martín y le rompen todo, le queman algunos muebles, le dicen al cuñado que estaba al frente, la próxima vez no te quemamos nada, te venimos y te matamos directamente a vos. Bueno, se había creado un clima de mucha tensión y entonces el club dice, bueno, hagamos un triunvirato.
Mauro y Rafa aceptan el triunvirato y lo citan a Fido Debò a un encuentro en Pinamar en el verano del 2016. Boca empezaba a jugar los torneos que todavía existían en Mar del Plata, o sea, los divinos torneos de verano que Se existían estaban en Mar del Plata. terminando, sí. Tengo una pregunta que la tengo que hacer, perdón. ¿Debo es por de Boca o es No, otro no, nombre? de Baux. De De Baux. Baux. Ok, Se De Baux, escribe. el apellido Porque de vos yo se Fido pronuncia. Debò. No, de Soy Baux chavo. con B No. corta ahí. Claro, termina en perfecto. X. El único barra con apellido francés que yo Sí, conocí sí, en la sí, historia. Desbó. Y lo citan a una casa en Pinamar de un político y un fiscal muy importante. Se puede están todos creer. ahí. Siempre es así. Siempre están ahí. Aparte, Pinamar es el lugar más Sí, picante. estaba ahí el que era el jefe de seguridad Angelici tratando de que los tres acuerden y Fido Debò dice yo no puedo acordar con ustedes porque ustedes mataron entre otras cosas a gente de mi Mía, bando. claro. Porque había sido la guerra de 2013 en el nuevo gasómetro donde había habido 2 muertos. Y vuelve a su grupo y le dice, miren muchachos, esto es así, yo me abro, los que quieren se suman con este nuevo grupo y los que no... Los dejo libres, libertad de acción. Libertad de acción. Y muchos se suman. Y muchos se dicen, bueno, si vos te vas no hay otro problema. Y muchos se suman Sí, básicamente al grupo de Mauro. Y ahí es donde Diceo dice, che, Pesito se suma al grupo de Mauro, Mauro va a tener más gente. Y se trae a todo el grupo de Loma de Zamora de Marcelo Aravena. Y ahí arman 2 ejércitos paralelos que podían hacer 2 cosas. O matarse para ver quién quedaba, o decir, che, me parece que si nos matamos terminamos todos mal. Hagamos una alianza y quedemos nosotros para siempre con el poder. que ¿El fue beneficio de los soldados es entrar a la cancha? Sí, sí, ¿O hay sí. algo No, más? no, es simplemente eso. Sí. Digo, los 300 que acompañan. No cobran un canon. No No, cobran nada. no. Los capos reparten el No. negocio y el resto va a la cancha. Sí, va a la cancha, el beneficio remerita, alguna cosa. la camiseta, el asado. esas ¿Es cosas. cierto que nunca hicieron amistades? No, es mentira. No, es mentira. Me interesa mucho. Pero- Hay 2 cosas. Nunca hicimos amistades, cosa que es mentira. Estamos hablando de la Boca, de la hinchada de Boca, pero se adapta a todas las. Sí, a todas sí, las- todas. Y la otra es acusar de policía a los demás cuando son amigos de los policías. O sea, Sí, es necesario ser amigo del comisario. Bueno, comisario para empezar a hablar. Había un. Eso me interesa Había mucho. un policía de eventos deportivos, se llamaba la división específica de la policía que trabajaba en el deporte. Y había un oficial que directamente se probó en el juicio, que era el que les pasaba las armas en un bolso. Claro, porque ellos no podían entrar con las armas a la cancha. Entonces, pero él, nadie le revisaba el patrullero, llevaba un bolso negro en el baúl y después les pasaba adentro ya del club para si había algún problema para que ellos tuvieran radio de acción adentro de la cancha. Sobre esto de las armas, te puedo preguntar románticamente, viste que cuando hay un muñequito dice el starter pack, ¿con qué viene? ¿Con qué 3, 4 elementos? En la línea de tiempo de una barra, ¿en qué momento ingresaron, el Quique Carnicero? ¿Había armas? En la época de Quique, no, te diría que no. ¿Con barritas sí llegan las armas? Sí, ¿Y la con falopa barriga también ya llega ahí? Sí. De hecho, yo creo que la gran caída del abuelo se da a partir del ingreso fuerte de las drogas en la década del 90. De hecho, el Diceo toma después el poder, cuando ya cae el abuelo, pero Diceo participaba de la barra del abuelo, a punto tal que cuando ellos generan una fundación, se llama Fundación Número 12, para blanquear toda la guita ilegal. La que es dueña del restaurante en Puerto Madero, por ejemplo. No, en aquel momento era Fundación Número 12. Una ONG. Una ONG. Sí, aunque te parezca mentira, una boludo, ONG. sí. Y la sede social o la sede jurídica de la ONG era la casa de la familia Diceo, pero el que En manejaba Lugano. todo era en Lugano, el que manejaba todo era Barrita. Después fue declarada ilegal por la justicia. Pero en esa época entra la droga fuerte, entran las armas fuertes. Diceo se da cuenta, después de aquel episodio que yo conté antes, del arco de Desaguadero, que se agarran, yo creo que fue en 94, con los de Independiente, previo al asesinato de los 2 hinchas de River, Vallejos y Delgado, que va a ser el final de la barra de En Barrita. cancha de Boca, camión Mosquitos. Y Diceo se va con su grupo a la tribuna de enfrente y por eso él no queda engrampado en lo que es aquel crimen que descabeza a toda la barra de Barrita con condenas hasta 20 años. ¿Qué de hace prisión. que un barra caiga en el ostracismo total como pasó con el abuelo, que pasó de ser el más poderoso de todos a que haya 5 personas en el entierro? Porque él en el juicio declaró en contra de sus compañeros. Digamos que eso en el código Sí, claro. de Era cualquier No hay más mafia, bajo, no hay más bajo. de cualquier mafia, él declaró que él no fue. De hecho, había imágenes del abuelo adentro de la cancha cuando se producen los crímenes. Lo acusaban a él
como líder de la asociación ilícita. Le decían, bueno, usted es el líder, nada puede pasar sin que usted lo ordene. Y él dijo, no vayamos. Y cuando me di vuelta, tal, como las palomas en Plaza de Mayo, dijo, volaron y fueron hacia un lugar a hacer algo que yo no autoricé. Por eso al abuelo le dan solamente 8 años de prisión por asociación ilícita y no le dan condenas de hasta 20 años por el homicidio. ¿Hay vínculo con la hinchada de River? Y hubo vínculo. Porque, viste, Sí. todo lo que dicen que odian en realidad son socios de todos. Sí, hubo vínculo de la... ¿De qué de tipo? la- y ¿De vínculo- negocios o qué? Sí, a ver, por ejemplo, yo recuerdo un partido en Mar del Plata que después se terminan matando dentro de la cancha, pero el tema no lo arman las barras, se arma en la platea. Un día que Boca le termina de ganar 3-0, no sé si no renunció Ramón Díaz. Renunció después de un partido en Mar del Plata. Me parece, aquel día. Y la historia es genial. Se reúnen los capos de la barra en una estación de servicio con el que era el jefe de la departamental de Mar del Plata y le dice, che, me ¿Un pidieron... cana? Sí, Con el un jefe de la cana. departamental. Organizó la reunión. Organiza la reunión y dice, me pidieron 1.500 policías para este partido. Los superclásicos en Mar del Plata eran muy custodiados. Y le dice, mando 500, nos repartimos la plata de los 1.000 entre ustedes, entre nosotros tres. Pero Es me impresionante. tienen que garantizar que no va a pasar nada. Claro. Claro. Bueno, Hoy no se agarran y se llevan una millonada cada uno. ¿cómo se supo esa historia? Porque se agarran en la platea. Claro. Después del tercer gol de Boca, Alguien grita, de hecho se compartían las tribunas. se compartía la platea, se empiezan a pelear. Y en un momento las barras dicen, Entran. che, y si se están Tenemos- matando en la tenemos que platea, defender a los Sí, hay que nuestros, entrar, hay que tenemos que entrar. entrar. Y se termina matando entre ellos. Me imagino al jefe de la departamental diciendo, No. era un montón de guita. Claro, bueno, y la causa judicial termina con la condena del jefe de la departamental porque le descubren toda la maniobra. Tengo una más de la actualización de este libro de la 12. Mauro y dice, ¿no terminan teniendo un vínculo filial? ¿No terminan a partir de sus Sí, hijos? porque el hijo de Mauro Martín termina teniendo una hija con la que sería la sobrina de Rafael Diceo, la hija de Fernando Diceo. El hermano, El Rafi hermano Fernando. que ya Rafi falleció Fernando, hace unos sí. cuantos años, Fernando. Mirá que son familia. Sí, Uno es abuelo, otro es tío abuelo, claro. Es como... De hecho, el carnet que yo me acuerdo que me lo habían mandado, lo hicieron socio apenas había nacido, creo que el apellido es Diceo Martín. Le pusieron los dos apellidos conjuntos. Yo cada vez que veo detuvieron a M. Martin, imagínate cómo me Claro. pongo. Siempre. ¿Cómo es tu vínculo con ellos? Porque hablas, Hoy no, puedes evitar. hoy con Diceo yo con Diceo dejé de hablarme. ¿Se enojó? ¿Te amenazó? ¿Se calentó con vos? Sí, dejé de hablarme creo que en el 2000. Pues te respeta porque te da notas. Ya no. En el 2018, 2019, antes de la pandemia, fue la última vez que hablamos. Debe haber sido 2018. Después no. ¿Qué vínculo tenía? ¿Le mandabas un mensajito, te Sí, contestaba? me contestaba. Encontramos a tomar un café y te contaba las internas. Sí, tuvimos Pero él innumerable sabía cantidad de que notas. vos publicabas notas Yo que hice notas cuando él estaba prófugo. Pero arranca diciendo lamentablemente célebre por los hechos de violencia. O sea, nunca hablas bien de ellos. No, pero... ¿Por qué te da las notas? Tanto él, más que nada el hermano, tanto Fernando más que nada y Mauro Martín, lo que respetaban sobre todo es que a veces la caída era de la policía. Ellos no tenían nada que ver. Y los culpaban a ellos para pedir el doble de policía para el próximo operativo y sacar Seguro. la plata. Y entonces cuando uno descubría esa historia lo contaba. Después hubo algunas cuestiones que tuvieron que ver con el juicio que ellos tuvieron, en donde terminan presos. Hubo dos hechos ahí. El primero de esos hechos es que ellos, el fiscal pide que queden presos a la espera de si los iban a condenar o no. Yo ya sabía que los iban a condenar porque tenía buena info. Y me había ido al tercer piso donde estaba el tribunal. El juicio se llevaba en la sala mayor del Palacio de Tribunales de Talcahuano. Cuando bajo, veo que empiezan a caer, pero mono, los habían llamado porque el fiscal había pedido la detención. Y entonces yo digo, ¿y esto qué hacen acá? Bueno, digo, me pongo a leer el diario hasta esperar porque había un cuarto intermedio. Y se me acerca uno de ellos y me dice, ¿qué haces acá tan tranquilo? Y yo le digo, no va a pasar nada con ustedes. ¿Cómo no va a pasar nada? No, a ustedes los van a condenar. Pero hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que salió hace 2 semanas, aquella Corte Suprema de Justicia que tenía a Raúl Zaffaroni como titular, en donde todos los que llegan libre al juicio pueden seguir en libertad hasta la segunda instancia, la famosa confirmación de cámara.
Los abogados de ellos no lo sabían. Y vos sí. Y yo sí. Y después, bueno, se da esa situación y le digo, ahora, claro, si ustedes hacen que todo esto, habían traído como 200, si hacen que todo estos 200 rompan medio tribunal, se van presos hoy mismo. Hoy, sí, claro. Y entonces hablaron con sus abogados, ¿sabes? Le digo, mira, lo tengo acá el fallo. Digo, te lo doy, fíjate, lo ven los abogados. Yo tenía buena onda con la mayoría de sus abogados. Y dicen, che, ¿cómo se nos pasó esto? Y yo, sáquenlos, mándenlos a la plaza de enfrente. Afuera. Y finalmente consiguen quedar en libertad. Y después la otra es, ellos estaban festejando, faltaban 3 días para que le den la sentencia. Y no, yo le digo, ¿y ustedes qué festejan? Se juntaban siempre en un sótano de un bar que había ahí en la esquina de, no era Talcahuano, era Uruguay y Lavalle. Digo, ¿qué están festejando? Digo, vos tenés 3 años y medio, vos tenés 4, vos tenés 4, 3. Y finalmente, 3 días después, ellos van y les dan exactamente esa pena. Y cuando yo hago el libro, me acuerdo de Fernando Odiseo, me llama de la prisión, me dice, porque todas las veces que hablaste con nosotros, pues yo hablaba bastante con ellos sabían que estaba haciendo un libro. Yo hablaba mucho con ellos, había cosas que obviamente usaba en notas y cosas que me las guardaba para un futuro libro. Y le digo, ¿y a mí me decís? Le digo, 3 días antes te dije la pena que tenía, te podías haber fugado. Y eso calmó las fieras, aunque parezca mentira. Gracias, Gus, por venir. Y para todos está el libro de Gustavo Gravia con la historia de la barra brava de Boca, una edición actualizada, muy interesante. Una barra que se convirtió en una empresa, ¿eh? Tienen, como vos dijiste, El restaurante Puerto Madero. Sacaron alfajores ahora. Se llama Jugador Número 12, el restaurante. Número 12, y Diceo tiene una serie en plena... ¿Una serie? Sí, una serie en plena producción. ¿Sobre él Está o sobre buenísimo, qué? que es lo que yo ¿Un siempre documental digo. o? Un documental. Lo que siempre digo es, che, está buenísimo. Hacen... Cuéntenlo. No. Además, si hacen todas las actividades legales, vamos para adelante. Claro. El problema es que metan un montón de turistas adentro de la cancha cuando el socio común no tiene su lugar. Gracias, Gus, por A venir. ustedes. Un placer enorme. No se olviden que en un ratito viene Fede Vareiro. Fede Vareiro trae un especial sobre Divididos en Tilcara, el tema Guanuqueando. Ayer contamos un poquito de verdad. Pausa, viene Fede, no se lo pierdan. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @Urbana